Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión vamos a platicar acerca de algo pues que es bastante fascinante y es la sombra. Esta particularidad de nuestra conciencia que uno de los primeros, si no es que el primero, fue ni más ni menos que el psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, fundador de la psicología transpersonal, Carl Gustav Jung. El Charlie. Y el Charlie. El buen Charlie. El Charlie. Y bueno, para empezar a platicarles un poquito de esto a las personas que no han escuchado hablar de esto, pues la sombra tiene que ver con todas esas cosas que precisamente no vemos de nuestra propia mente. Se cree que son agregados psicológicos o cuestiones de las cuales pues precisamente no somos conscientes, y al no ser conscientes pues precisamente no están iluminadas, no están en la luz. Entonces todas esas cosas que negamos de nosotros mismos, que ocultamos y que no queremos ni siquiera decírnoslo a nosotros mismos, se puede considerar como la sombra. Y la idea de esta transmisión es platicarles un poco acerca de esto que es la sombra, que ya lo hemos hecho, pero sobre todo cómo poder identificarla y directamente en su aspecto como autosabotaje, que consideramos que es algo muy importante que podemos practicar en nuestra vida. Así que para empezar voy a decirle aquí, a preguntarle a mi Master Richard si él ha escuchado, que yo sé que sí, pero hay que hacerlo interesante, esto de la sombra, mi querido Master Richard. ¿Usted qué piensa, qué sabe, qué nos puede decir? Claro, pues creo que es un aspecto muy importante que todos tenemos que aprender a mirar, como también se ha expresado ya en muchas corrientes, ¿no? O en muchas escuelas, que si queremos de alguna manera mejorar en algo nuestras vidas, nuestras relaciones, la forma en la que interactuamos, pues tenemos necesariamente que hacer esa revisión. Obviamente también tiene mucho que ver con aquello que hemos llamado la fuerte confrontación de la noche oscura del alma, que es un tema crucial en este tratado de la sombra, y estamos hablando pues precisamente de aspectos inconscientes. Muchos de ellos no son cosas que normalmente estemos pensando en el día a día, sino que funcionan a nivel conductual porque están detrás de la mente consciente. Tiene que ver con el subconsciente, tiene que ver con emociones no reconocidas o con, inclusive hasta, como decía el buen Carl Jung, con las cosas que estamos reprimiendo. El buen Carlos. El buen Carlos, Charlie. que tenía, hablaba mucho de reprimir, ¿no? De que cuando reprimimos, por ejemplo, la ira o ciertas cosas que de alguna manera queremos experimentar, pero que no nos permitimos hacerlo por temor a lo que digan los demás o porque son consideradas socialmente incorrectas o lo que sea, pues necesariamente las mandamos a ese lugar, que lo expresaba también como mandarlo a una especie de baúl. Ajá. En el fondo de la mente, ¿no? Sí. En donde vamos guardando todos los aspectos que no manifestamos de manera regular o que no proyectamos de una manera consciente a la experiencia, y sí se terminan de alguna manera emitiendo desde una parte subconsciente. Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué opina, mi querido Master Len? No, es que yo me quedé viendo las llaves del Keymaker. de todas sus casas de Ponchín. Sí. Sí. Todas las propiedades. Deja el YouTube, ¿eh? Sí, ya vi. Que se moche. Pero ya regresando al tema de que estamos hablando, la sombra, bueno, básicamente, de una manera que prácticamente podría decirse un poco simple, es como todos aquellos aspectos que no queremos observar en nuestra propia personalidad y que luego estamos proyectando en otros, ¿no? Ese sería como el aspecto simple, que tiene un poco más de profundidad y que lo vamos a ir desglosando aquí, pero si me preguntaras así básicamente qué sería la sombra, sería como todos esos aspectos que de alguna forma no te has dado cuenta que te molestan porque hablan más de ti que de la otra persona a la que estás proyectando, ¿no? Está bueno, sí. Entonces, muchas veces, y ejemplos, pues puede ser algo como una persona que ni siquiera sabes por qué, ni siquiera la conoces. Y ya dices, ya me cae muy mal, ¿no? No lo soporto. No lo soporto, no la soporto. Y no sé ni por qué, pero no quiero ni verlo. Lo veo y mi día ya se acabó. Sí. Y puede ser variado, ¿no? Puede ser hasta una persona incluso que veas en la calle, hasta alguien que veas en la televisión, sí, algún político, lo que sea. Pero todo el tiempo estás como identificando y esa te arroja algo que no sabes de dónde proviene, ¿no? Muy bien. Y te vas a dar cuenta que, bueno, normalmente va a venir de una herida de la infancia, puede ser, pero ya lo iremos platicando. ¿Y usted, mi querido Master Naje? Pues me sumo, ¿no? Porque es importante lo que se ha estado diciendo, ¿no? Que cuando algo te choca, es que te checa, ¿no? De alguna manera.
y que precisamente la sombra, por ser esta parte de la represión, que probablemente estábamos de pequeñitas o de pequeñitos y nos dijeron, mira, tienes que ser amable con tu tía o con tu tío, o alguna cuestión que no te agradó, lo reprimiste, y se volvió esta parte a lo mejor de ira contenida, y que cuando tú la ves ya de persona mayor, de adulto, la ves en otra persona y dices, qué iracunda es esa persona. Qué enojón. Qué enojón. Y la verdad es que si no estuviera en nuestra sombra, no nos haría mella. A lo mejor nos generaría compasión o curiosidad o algo. O preocupación. Sí, entonces, es correcto. De cómo le podemos echar la mano, tienes toda la razón. Entonces creo que es importante confirmar esto, ¿no? Tiene que ver con la represión de nuestra infancia. Probablemente lo podemos ver de heridas de la infancia. Y a mí me hace pensar mucho, porque pues yo amo la psicología, que en cada momento de la historia genera ciertos entornos que reprimen. Claro. Cada claro. época de la historia tiene una forma de reprimir. Sí, claro. Entonces cada época de la historia genera humanos con sombra. Y decía Richard también, ¿no? La importancia de poder conocer nuestra sombra para poderla trascender y poder tener la noche oscura del alma. ¿Para qué? Para ser libres. Muy bien, sí, Exacto. coincido. ¿Aplausitos? Sí. Aplausitos, es que siempre me equivoco. Ahí está. Pues sí, coincido totalmente aquí con mis 3 masters, estamos de acuerdo, ustedes masters que nos están escuchando, a ver qué opinan. Pero sí, este fenómeno de la sombra, de hecho, es bastante complejo y se puede también entender tanto en el individuo como en el colectivo. Esto es lo que hablaba Master Naje. Esto también nos recuerda, por ejemplo, una carta del tarot, que es el juicio, ¿no? Que curiosamente en francés, en la baraja supuestamente, que es la original, que es la de Marsella, el tarot de Marsella restaurado de Jodorowsky, por ejemplo, pues es le jugement, que sería el juicio miente, ¿no? Y es que todo juicio, forzosamente, cuando tiene esta carga emocional muy fuerte, se dice que pues en su mayor parte es una proyección, ¿no? Y no podríamos hablar de la sombra sin hablar del fenómeno de la proyección. Esto tenemos que ser cuidadosos porque también ha sido utilizado para justificar muchas cosas y decir, no, pues es su proyección, ¿no? Te estás proyectando, güey, ¿no? Cuando puede que no sea así. Pero para no adentrarnos en esa área, sino a lo que nos truje chencha, como dirían por ahí, qué bárbaro, qué frase. Lo que diría No, Cthulhu. Es la Cthulhu. dominguera. La dominguera. Pensé que era de Cthulhu la frase. No, ¿qué pasa? Entonces, para adentrarnos ahí, a donde lo vamos a enfocar es al autosabotaje, y es aquí donde se va a poner bien interesante. Entonces, voy a explicar rápido un ejemplo y de ahí cada uno va a sacar sus debrayes, sus conclusiones, sus alucines, también porque son alucines. Eso son más fácil. Cada uno de nosotros. Si se alucina mucho es por el frío, ¿no? Es una Sí, proyección. No crean que es por Sí. otra cosa. Entonces, Está Es la está sombra, bien es duro. la sombra, es la sombra. entonces, ¿me dejan hablar? Sí, ¿me dejan hablar? No es cierto. ¿En qué me quedé, jóvenes? Bueno, ¿Qué vas a poner un un ejemplo. Un ejemplo. Cthulhu. El ejemplo funciona de esta manera. Vamos a suponer que, por ejemplo, una persona, bueno, es el que se me ocurre y es el clásico, una persona, por ejemplo, quiere dedicarse al ajedrez, ¿no? Y entonces, desde muy chiquito le encanta el ajedrez y le encanta jugar ajedrez y digamos que sueña con ser un campeón mundial así reconocido, campeón de ajedrez. Pero resulta que pues tiene una familia y la familia le dice, oye, ¿no? Los papás y el entorno y hasta los amigos le dicen, no, ¿sabes qué? Que te vas a morir de hambre, pues no creo que se ganen mucho dinero, además, y se van sumando circunstancias, ¿no? Tanto económicas como políticas y demás, y por qué suena tanto ese micrófono. Y entonces van pasando esas cosas y resulta que esta persona ya de adulta, pues tiene esta pulsión de querer ser ajedrecista, pero vamos a suponer que se dedicó a empresas, ¿no? Se dedicó a, ¿cómo se llama? Administrar una empresa y entonces pues le va bien en eso, pero no puede evitar que cada vez que ve un juego de ajedrez o cada vez que ve estas cosas, pues existe esta sombra. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que lo que parece es que se generan dos yos, hay dos personalidades. Una personalidad que es este manejo de la empresa, el empresario, y otra personalidad que es esta sombra que quiere jugar ajedrez y que se quiere dedicar al ajedrez, que es el ajedrecista, exacto. Entonces, todo el tiempo en su vida va a tener este conflicto interno entre las cosas que está haciendo con la empresa y esta energía del ajedrecista que quiere dedicarse al ajedrez. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta parte como un ejemplo, a ver qué otros ejemplos se les ocurren aquí a mis masters o cómo podemos entenderlo, y después vamos a ver
cómo funciona el autosabotaje, pero eso va a ser en la segunda ronda de esto que vamos a hablarles. Entonces, ¿usted qué opina, mi querido Master Richard, de esas contradicciones que traemos todos los seres humanos? Pues que está bien interesante, porque otro ejemplo, ahí sencillo también, que viene de la infancia, es cuando tú empiezas a darle rienda suelta a tu curiosidad y empiezas a jugar y empiezas a conocer el mundo, el entorno en el que estás, y vas viendo que hay ciertos juegos o ciertas cosas que pues te hacen sentir bien, ¿no? Que te gustan. A lo mejor por ahí estás jugando con el cemento, si hay una obra en tu casa, estás jugando con la arena, con el cemento, estás regando la sala y llenándola de cemento y de materiales de construcción. O con tu no lo pistola, vuelas, ¿no? Y tú Sí, estás sí. muy contento, ¿no? Sí, no, el cemento para construir más. Qué ¡Qué finura, bárbaros! Qué No, finura. estos sí son de liberos, son de liberos. Estamos hablando todavía de ese cemento Pues mientras no lo huelas, el que es ¿no, como un carnal? polvo gris. Y entonces, Flexo. pues tú estás jugando así, estás construyendo un castillo y para ti es algo maravilloso. Cemento Y de arena, de arena. De arena, Sí, sí. sí, De de repente cal, de llega, arena, sí, sí. llega una persona mayor y ve el desastre en la sala y te regaña fuertemente, te reprende y te dice que eso está mal, que eso es algo que no se hace, que es algo terrible, que acabas de echar a perder el tapete persa de tu abuelita. Entonces acabas convirtiéndote en un delincuente en ese momento, ¿no? Acabas de hacer algo incorrecto, acabas de hacer algo malo. Literalmente quedas regañado y quedas fuertemente señalado, ¿no? Hiciste esto mal, esto no se hace, esto es Malo, malo, esto es incorrecto. Entonces ahí es donde surge esa división que posteriormente, también ahí no me dejará mentir Master Poncini, en cuestiones de la psicología viene a derivar en una esquizofrenia. Esto se vuelve esquizofrénico porque surgen dos ideas diferentes. Una de lo que me hace sentir bien, de lo que me hace expresar mi creatividad, y otra que proviene del exterior, que me genera una idea de mí mismo, de soy incorrecto, soy malo, soy mal portado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 o sea, no genera esquizofrénicos, No, sino no, genera no. situaciones que tendrían esa tendencia como de esquizofrénica, Exacto, estas que características. a final de Contradictoria. cuentas es una división interior Contradictoria. que es La el mismo famosa caso del decisión. ajedrecista y Sí. el empresario, ¿no? Sí, sí. Es Totalmente correcto. de acuerdo. Sí, yo también pondría un ejemplo de cuando eres niño, ¿no? Y de repente un día estás con la familia y escuchas que están muy divertidos toda la familia. Jijiji, jajaja. Jijiji, jajaja, y escuchas que dicen groserías, ¿no? Y entonces pasa la siguiente reunión, otra vez está toda la familia y ahora el niño empieza a decir groserías. Y toda la familia está divertidísima. Ay, mira qué bien, mijo, cómo dice groserías, ¿no? Entonces, Ay, qué ternura. ay, qué ternura y todo, jajaja. Y entonces el niño de repente... En la escuela. no, pues en la calle, ¿no? A lo mejor pasa y dice, pues esto es muy divertido, yo quiero que Se ría la se gente. ría la gente, ¿no? Entonces vuelve a decir groserías y en ese momento el papá lo reprime muy fuertemente Sí. o la mamá lo reprime muy fuertemente y entonces se genera esta conducta donde yo lo que siento es que existen, como decimos, dos yos. Y uno de los dioses dice, yo quiero generar otra vez la situación de la risa, risa. ¿no? Sí. De que los veía muy divertidos y todo esto, pero ya no me guardo eso porque puedo ser reprimido por esta situación, ¿no? Entonces, mejor ya no digo groserías y cada vez me cuido más en ese aspecto porque pareciera que hay un doble mensaje, ¿no? Uf. O sea, sí, Ahí puede estás. reírte, pero no sabes cuándo sí y cuándo no, y genera un personaje que dice mejor, no digo groserías, pero también evito situaciones donde sean tan divertidas porque parece que a lo mejor en Está algún momento mal. también pueden ser reprimidas, ¿no? Claro. Exacto. Está bueno. Me subo, porque esta noche del alma parece ser que tiene un carácter de tráfico, ¿no? O sea, dos trenes que chocan entre sí. El que quiero, el que me resueno con jugar ajedrez, con el contar los chistes y con el que puedo o no puedo hacer las cosas o decido no meterme en líos, ¿no? Entonces chocan los trenes. Ahí decía Richard, ¿no? Esta parte de la esquizofrenia o de esos rasgos que serían como la escisión, ¿no? Esa separación que tú dices, ¿no? La escisión. Pablo Sí. Dominguera, ¿eh? Sí, está bueno, Richard, está pues bueno. es que tú y yo nos entendemos, mano. O sea, no estamos al mismo nivel. Esto provoca una decisión en la personalidad. En códigos de multiverso. Sí, sí, Ok, sí. va. Entonces, viene la decisión. Ese choque, por eso es tan importante que antes de que lleguemos a la adolescencia, logremos identificar esas partes que hemos reprimido, porque justamente en la adolescencia es donde se puede dar la esquizofrenia. Justamente porque hay el impulso, más las hormonas, más todo lo que tenemos adentro, se potencializa la represión,
porque el ello quiere salir con toda su fuerza y el super yo, muy freudianamente hablando, lo quiere reprimir. Entonces aquí, ¿qué sería lo interesante? El darnos la oportunidad. También hablar un poquito más hacia el micrófono está interesante también, sí. Ajá. Todo está dicho. listo, ya. No, sí, diga. Todo es que ahí te va. Que no choquen los trenes, que conozcas tu sombra, que te des la oportunidad de que si no lo hiciste de pequeñita o de pequeñito ni de adolescente, hazlo ahorita. No es para ponerse a llorar, pero sí, la sombra es indispensable. Así como llevas el coche a la verificación, tienes que llevar tu conciencia, tu personalidad a la verificación y ver qué onda con the shadow. Ok, sí, de acuerdo. Ahora, aquí es donde se va a poner interesante, que es... Al final vamos a ver como diferentes técnicas de qué hacer, pero en esta ocasión, como lo estamos derivando hacia el conflicto interno y lo que es el autosabotaje, va a ser más fácil de entenderlo. Entonces, según Jung, lo que hay que hacer es algo que se llama proceso de individuación, y esto es saber aceptar la sombra para que una vez que la aceptes la puedas transformar. Yes. Entonces, mientras no la aceptas, bueno, primero tienes que poder verla. Mientras no la veas, es como si sintieras que hay una energía, el destino, la vida, un espíritu, una brujería, una maldición, un amarre, etcétera, el mal de ojo, que no deja que pues seas feliz en la vida. Pero en realidad no es que exista una fuerza externa, sino que eres tú mismo el que se está autosaboteando. Esto suena así como, ay, ¿a poco sí? Pues sí, ahí les va. Entonces vamos a suponer, en el ejemplo del ajedrecista, vamos a suponer que, bueno, existen diferentes ramificaciones y diferentes formas en cómo se va a comportar la sombra. Pero en este ejemplo que estamos poniendo del ajedrecista, vamos a suponer que, bueno, ya es una persona adulta, ya tiene un trabajo muy bien en su empresa y resulta que de vez en cuando juega ajedrez, ¿no? Eso sí se lo permite. La sombra no está en un nivel tan enfermizo que sí le permite disfrutar del ajedrez. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a suponer que un día está jugando ajedrez con alguien, le gana la partida y esta persona a la cual le ganó le dice, oye, ¿qué te parece si te invito a un torneo en la delegación, aquí en esta delegación, para que pues te vuelvas campeón de la delegación, ¿no? Y él dice, híjole, ahí comienza el conflicto, porque una parte de él va a decir, híjole, a mí me encantaría eso de ser campeón de ajedrez de mi delegación, poder enfrentarme a otros como de chiquito lo vi en la televisión con Kasparov, que tanto amé, ¿no? Y me tatué él, no es cierto. Y entonces va a querer hacerlo, ¿no? Pero hay otra parte de él, un conflicto donde el empresario va a decir, oye, pero pues mejor no pierdas el tiempo, ponte a hacer cosas para tu empresa, o ponte a hacer como los inventarios, ¿no? O ponte a mandar a la gente para que mejore. Ponte a trabajar. Genera dinero. No seas... Ajá, exacto. ¿No sé qué? Genera dinero. Cthulhu. Sí, bueno, y entonces resulta que dice, bueno, pasa ese conflicto, ¿no? Entonces resulta, vamos a suponer que esta persona dice, bueno, pasa ese conflicto interno y dice, no, yo sí quiero jugar ajedrez, no tengo nada que perder y voy al torneo. Entonces llega al torneo, se sienta, comienza a jugar el ajedrez con el primer contrincante y comienza este conflicto interno del cual no es consciente él mismo. Él está jugando y su atención pareciera que está en el juego, pero por dentro está pensando así de, híjole, ¿y si gano? ¿Qué va? Exacto, esa aclaración. Esto que decía Master Richard y después dijo Master Nagy y Master Len, no estamos hablando de una esquizofrenia clínica, sino de la esquizofrenia como dos cosas contradictorias que todos tenemos dentro de nosotros. Entonces, surge este conflicto interno de la persona y está jugando ajedrez, no se da cuenta y de repente por estar distraído pensando en otras cosas aparentemente hace un movimiento que es demasiado tonto y pierde, ¿no? En ese momento pierde y él le preguntan, oye, pero ¿por qué hiciste ese movimiento? Ya una vez que termina el torneo, ¿por qué hiciste ese movimiento y perdiste? Y él dice, no lo sé, te juro que yo tenía planeado cómo iba a ganar y no sé por qué hice ese movimiento. Y después, si no es consciente de su propia sombra, va a decir, es que es como si Diosito quisiera o el universo me dijera que no es por ahí y que yo no debo jugar ajedrez, ¿no? Pero no se da cuenta que se está autosaboteando. Hay una pulsión, hay una sombra que le está haciendo eso en su vida. A lo largo de toda su vida va a tener este tipo de cosas extrañas que le pasan con el ajedrez sin darse cuenta que él mismo se lo está generando. ¿Usted qué opina, mi querido Master Richard? Sí, completamente. Incluso también eso se puede traspolar a las relaciones, ¿no? Traspolar, otra dominguera. Sí. Andamos muy domingueros. Se puede traspolar a las relaciones. Por ejemplo, tú eres un niño también, un niño que vas a la primaria y empiezas tus primeros años escolares, ya en una escuela primaria, ya tienes por ahí 6, 7 años, 8 años, y de repente
tienes tu primera, digamos, la primera vez que te gusta una niña, ¿no? Y la niña pues está ahí y por alguna razón tal vez fue regañada en su casa o lo que sea, está de malas la niña y tú te quieres acercar y a lo mejor platicar o jugar con ella o pues invitarla a jugar al recreo, lo que sea, y la niña te echa una mueca de esas horribles y te dice no quiero, ¿no? Y hasta a lo mejor hasta te echa un pellizco. Te dice fuchi. Para fuchi. que te fuchi, y a lo mejor hasta te aleja, te aparta, y es el primer evento de rechazo. Sí. Por ejemplo, el primer rechazo que sufres en tu vida, y eso, si no lo manejas, si no lo cuentas, si no le dices, no lo explicas, por ejemplo, a tus papás, si no les cuentas lo que te pasó en la escuela, se va a quedar como un evento triste, vas a guardarlo como un evento de rechazo, de pues yo quise acercarme con esta niña buena onda, invitarla a jugar y eso. Y pasó esto, ¿no? El evento fue me rechazó, se enojó conmigo y ni siquiera supe por qué. Entonces, normalmente lo que pasa es que creemos que tenemos algo malo Algo nosotros, está mal en mí, ¿no? Ajá. que no le gusté, que le caigo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Soy feo, algo en mí produjo ese evento cuando en realidad simplemente era que la niña estaba en su canal y no estaba dispuesta a jugar o traía un rollo que venía de casa, ¿no? Lo que Claro. fuera. Entonces surgen esos primeros eventos y si no se gestionan de una manera correcta, ese evento se va a estar repitiendo en etapas posteriores. Luego llega la secundaria, vuelve a pasar lo mismo, La hay universidad. una persona que te llama la atención, te acercas y si la persona está en otro estado, lo vas a asociar con ese evento anterior que ya se convierte en una de esas detonantes, ¿no? Que va a detonar un sentimiento, una emoción que se generó en una etapa temprana y va a hacer que se repita nuevamente la situación y otra vez vas a pensar que fuiste tú el que lo provocó, que es algo que está en ti, que es algo que tú traes y eso es lo que se convierte en esa parte de la sombra. Ok, sí, coincido totalmente, pero quisiera saber, por ejemplo, Master Len, en esto que hablamos del autosabotaje, o sea, qué cosas en nuestra vida, como estos ejemplos que dijimos Master Richard y yo, producen estos autosabotajes como ejemplo, ¿no? En un futuro, así como el ajedrecista, ¿qué otros ejemplos se le ocurren de autosabotaje? Sí, digo, primero me gustaría decir... No. Primero voy a decir algo que no va a hacer caso a Te su quieren pregunta, no me sabotear, interesa. te quieren No, no es cierto. sabotear. No, es que creo que es una forma diferente de ver la sombra, ¿no? Ya con esto del autosabotaje. O sea, normalmente, si nos damos cuenta y vemos el ejemplo del ajedrecista, no quiere decir que sea algo malo el ajedrecista, ¿no? No. Y muchas veces la sombra está asociada a cosas negativas. Exacto. Y el ajedrecista es algo positivo, pero está saboteando todo el tiempo porque quiere ser visto y quiere ser escuchado. Y no es como este demonio que está ahí, jajajaja. O sea, te tiene que reír a fuerza. Sí. Ja. El Cthulhu. Vas a ver lo que te va a pasar. Sino más bien es, oye, escúchame, ¿no? Yo soy parte tuya, no me has integrado, me has visto como algo negativo, pero necesito ser visto para que me escuches porque yo te quiero mostrar algo, ¿no? Ya creo que vamos a ir en el ejemplo. Pero bueno, otro ejemplo que se me ocurre, y digo, pueden ser muchísimos. No me voltees a ver a mí. No te volteo a ver. Pues tiene que ver a lo mejor con una persona que durante su etapa de vida a lo mejor quiere vivir solitario, ¿no? Y entonces, En la soledad. En la soledad, en la pura soledad. Sí. Y decide que todo lo que tiene que hacer es individual, porque eso es lo que él quiere vivir. Y no está mal ni bien. Y no está mal ni bien, sino simplemente es parte de la vida. Y de repente un día, pues se da cuenta que a pesar de que está intentando poner su propia empresa y ser solitario, pues de repente está en un ambiente que a lo mejor no es tan solitario. O sea, a lo mejor hasta vive con roomies, ¿no? Con gente alrededor de él, con amigos, con todo esto, y a lo mejor hasta trabaja en una empresa. Y él, pues bueno, está dentro de la empresa y de todos modos, pero su sueño todo el tiempo es a lo mejor algún día lograr ser independiente. Y se presentan todas las oportunidades para que él sea independiente, ¿no? Incluso hasta si quieren que se vaya, él decide a lo mejor que en su mente, que en algún momento hasta tiene que salir de la ciudad, y hasta le venden un terrenito, le dicen, pues mírelo, baratito, joven, lléveselo para que se vaya a vivir solitario. En pagos. Pero pone una excusa, y creo que esa es una parte bien interesante de esta parte del autosabotaje. Ahí está que la clave, yo creo. Sí, Ajá. Exacto. que es que pone una excusa que ni siquiera él mismo sabe cómo explicarla. Sí, Para es decir una- que no. Es una excusa tonta. Es una excusa tonta. O sea, ni siquiera él sabe explicarla. Porque dice, cuando alguien le pregunta, oye, pero ya tenías te querías ir a vivir solo, ¿no? Y a lo mejor hasta fuera de la ciudad. Había un terreno que te lo estaban vendiendo baratísimo. Absolutamente. Y él dice,
no, pues es que no lo pude comprar. ¿Y por qué? Es que... Y no vas a saber Y no vas explicar a ver. como bien por qué. O no me gustaba la luz, cómo Ajá, incidía. o ¿saben Ajá. qué? Estaba como muy de Claro, campo. porque no sabe de dónde viene el estímulo. Exacto. Simplemente lo Exacto. expresa. Sí, claro, y no se da cuenta que es esta sombra que le está diciendo no lo vas a lograr porque le está ahí como molestando y diciendo Pero con la risa. con la risa, vas a ver, no vas a comprar eso. Porque en el fondo no se ha dado cuenta que existe una parte que lo obliga o que lo está llevando a tener una convivencia con muchísimas personas, en un trabajo estable, en la ciudad, y otro que le está diciendo que quiere, que supuestamente es su sueño real, el irse a un lugar individualmente. Pero mientras él no trabaje y entienda qué está sucediendo, él va a pensar que alguien le está metiendo el pie, ¿no? El Que destino, el universo, el diablo, el mal de ojo. Sí. O a lo mejor ya lo iba a comprar, pero no tenía el dinero y, híjole, ojalá algún día tenga el dinero para que eso se cumpla, ¿no? Pero tuve una bronca con mi chava y ese día me nublé. Ajá. Sí, y todo el tiempo van a estar sucediendo situaciones donde él no va a lograr esa Que es como un bloqueo. Es un bloqueo. Sí. ¿Le diste? Master Max se quedó así de sí, me acuerdo, claro. Sí, yo me quería. Como cual chanqueí, ¿no? Yo me quería ir a la montaña, a la cueva. No, es que le diste así en la acupuntura con láser. Porque es que, mira, si la sombra es algo inconsciente, si la sombra es algo inconsciente, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, es inconsciente. sí. No, si no se enoje, no nos vaya a golpear. Sí. ¿Viste? ¿Estamos de acuerdo? No, sí, está. Sí. La sombra es algo inconsciente. Por lo mismo, cuando nos saboteamos, es algo irracional. Porque la información está lógica, entre comillas, para la parte oscura de nosotros, pero no para la parte consciente. Es esta división de la mente consciente y la inconsciente de manera contundente. Ahora, tiene un proceso bien interesante, me gustaría sumarle a esa parte. Además de que es irracional, además de que no viene al caso, que si la chava o que si hacía mal clima y entonces temblé y ya no cerré el negocio, o ya no jugué ajedrez o lo que sea, es que tiene dos características el autosabotaje. Una, tiene ganancia secundaria. Yo me diría, pues, ¿cómo? O sea, si me estoy echando a perder las cosas, pues, ¿cómo voy a tener una ganancia? ¿Sí? Por ejemplo, la persona que juega ajedrez, a lo mejor tendría que enfrentarse al miedo a recibir el aplauso de la gente y no lo conoce, y por eso a lo mejor es un solitario. Por ejemplo. ¿No? Sí. O la persona que se iba a comprar el terreno y toda esta situación, pues ¿cuál es la ganancia secundaria? Que a lo mejor evade responsabilidades económicas, o a lo mejor no sabe cómo poner límites a empleados o a colaboradores. O el miedo al éxito también. O el miedo al éxito. Entonces, el saboteador interno, el truco para zafarlo así como si fuéramos cerrajeros, es saber que tiene una ganancia secundaria. Entonces, escuchar el discurso, escuchar la historia, la narrativa de la persona que quiere resolver esa parte de autosabotaje, o que ni siquiera se da cuenta que la tiene, ¿no? Y la otra, que tú le dijiste al principio también, Richard, pero tú le diste así el clavo, es esta parte que se llama la profecía cumplida. Autocumplida. Es lo que tú decías, ¿no? O por ejemplo, alguien dice, es que yo siempre me sale mal, ¿no? Yo conozco gente que dice, es que yo no sé hablar, ¿no? Es que yo no sé hablar, y acaba sin saber hablar, ¿no? Entonces ahí tiene la ganancia secundaria, pero lo estás cumpliendo. Es decir, es el reforzador de tu saboteador interno, el estar con la profecía autocumplida. Entonces, si nos damos cuenta, es un mecanismo bien interesante. Es complejo. Es complejo, porque uno nomás dice así como de, ay, pues tengo a mi sombra, un día la voy a integrar. Y por último me gustaría un día de estos la voy a integrar. En otra vida. Y se oye. Exacto. Pero lo interesante aquí que plantea también Jung, y no sé si están de acuerdo, es que dice lo siguiente: no podemos integrar, es algo que yo aprendí ahora, no podemos integrar la sombra. Lo que integramos son los elementos que tenemos en la sombra sin resolver. Es que es eso. La sombra es lo que tú decías, el baúl, el closet. Pero los chunches y los triques que tienes allá adentro, esos son los que tienes que integrar. Estamos de acuerdo, ¿sí? Bueno, era todo. Ya, ¿me permite? No, bueno, pues es que... Sí, totalmente de acuerdo, Master Maje. Exactamente así, tal cual lo han dicho aquí mis compañeros.
este ejemplo que también dijo Master Richard, pues genera en el futuro también este tipo de cosas, ¿no? Es una persona que puede decir, híjole, por más que he querido, pues nunca he podido andar con la chava que me gusta, ¿no? Sí. Pero sigue siendo ese componente de la sombra. Ahora, vamos hacia la parte de qué hacer, ¿no? O cómo trabajarlo. Lo primero y lo más importante en este sentido es Ver que códigos. nos preguntemos qué es lo que realmente queremos, qué es lo que yo realmente quiero. Y en esto tenemos que ser absoluta y totalmente honestos con Sinceros. nosotros mismos, ¿no? Lo que yo quiero es, por ejemplo, el del ajedrez, bueno, tengo que aceptar y reconocer que quiero ser un campeón de ajedrecista, sí quiero hacerlo, ¿no? Y la otra es, y también quiero ser un gran empresario, ¿no? También es algo que me gusta y es válido. Pero mientras yo no reconozca, mientras esa persona no reconozca que quiere ser un campeón ajedrecista, siempre va a sentir que hay algo que lo está saboteando. Entonces, lo primero es preguntarte qué es lo que realmente quiero. Segundo, que creo que va de la mano, es la autorresponsabilidad, ¿no? Reconocer que si algo no está en mi vida, si algo no está sucediendo, la culpa es mía, ¿no? Todas las circunstancias, y no en una culpa negativa, así de, jupá, ¿no? Jupá, sino que realmente es mi responsabilidad y está en mis manos poderlo cambiar. Yo soy responsable de esto y puedo cambiarlo. Eso sería como lo segundo importante. Y creo que si hacemos esto, es entonces cuando podemos integrar nuestra sombra y todo va a ser maravilloso. Me acaba de avisar por aquí el profetizo que ya vayamos cerrando. Sí, ajá. Sí. Adelante. Sí, exactamente. Yo creo que esto nos puede ayudar mucho a reconocer de una manera muy honesta, muy sincera, que es aquello que nos ha detenido en algún momento, ¿no? En la vida, que se convirtió como en esa típica voz interior que es de no puedes, no lo vas a lograr, o te falta esto, te falta el otro. Con la risa que decían Sí, exactamente. Sí. Es que justo la No voz puede del faltar. sabotista, o esa voz de autosabotaje, parecería que es como un villano, ¿no? Que está ahí y que de alguna manera está tratando de tirar todos nuestros intentos de lograr cualquier cosa, desde tener una buena relación con una pareja, con las personas, con tu misma familia, y esto es porque son cosas que están ahí tanto tiempo, llevan tanto tiempo ahí, que si no las gestionamos, si no vemos la manera de entenderlas en principio, primero de conocerlas, ¿no? Primero de ir a ver en dónde están, si todavía tenemos ideas que vivimos sujetando de la infancia, de la adolescencia, lo que es el verdadero sentido de la madurez, que lo hemos expresado también en otros videos, es el trascender esas etapas, trascender las etapas infantiles, adolescentes, para poder entonces decir que estamos creciendo, que estamos madurando. Pero si todavía tenemos por ahí 50, 60 años y seguimos teniendo esa voz sabotista, con la risa, que nos puede decir, que nos puede decir, no, no te va a pelar, ¿no? En el caso del niño rechazado, o en el caso del ajedrecista, no lo vas a lograr, aunque juegues 1000 veces ajedrez, no vas a ganar. Y el del terreno nunca vas a terreno nunca vas a poder estar solo, siempre estarás con personas, ¿no? Entonces, es esa voz la que tenemos que aprender a reconocer en principio, pero sobre todo ver de dónde viene, cuál es el origen, en dónde se originó, cuáles son los posibles eventos de nuestra vida que nos trajeron esas ideas, que a final de cuentas son solo eso, son las ideas con las que nos quedamos de un evento del pasado, pero eso no quiere decir que se tenga que estar repitiendo. O programaciones mentales. Programación, ahí está. Si se repite, es porque es un programa que sigue vigente, ha estado funcionando y funcionando, como bien decía Osho, el gran Ragnish, el chavo del Osho, como una cinta de cassette, ¿no? Que se va repitiendo y se va repitiendo, y hasta que no te haces consciente de eso, se va a seguir repitiendo y se va a seguir presentando en situaciones, tal vez en diferentes escenarios, tal vez con diferentes caras, pero al fin y al cabo las mismas situaciones. Coincido, hasta se merece y más, ¿eh? Sí. Buenísimo. Sí. Aplauso. Aplausos. Se le hace tarde, la aburrimos. ¿A dónde va? ¿Le estamos aburriendo? Es que de veras, el nivel. Sí, yo creo que como platicamos en este video, y como diría el buen Gordoyev, Gurdjieff. No, ya, pero además le hizo así, Gordoyev. ¿Y qué pasó? ¿Cómo era el buen? El Gordo Torres, güey, pero. Lo codea al Naje. Sí, Gordoyev, mijo. Él hablaba un poquito, y poniendo un ejemplo así muy rápido. El Gordoyev. El Gordoyev. No, Gurdjieff.
Él decía que es como si tuviéramos bloqueado ciertas cosas, ¿no? Como si fueran capas que bloqueáramos todo el tiempo, ¿no? Y que no es un ego, sino una fiesta. Y ¿no? que es Hay un una fiesta, montón. son un montón de egos. Es como si tuvieras múltiples rey. personalidades por ahí Es cierto. que están todo el tiempo contigo en constante comunicación y de repente una te dice, hey, tienes que hacer esto, ¿no? Y hay sale otra persona y dice, no le hagas caso, mejor haz esto. Y sale otra adicional y dice, pues ninguna de las dos, mejor haz otra cosa, Y ¿no? la risa. Pues Y la risa que ahí dice, está qué tonto eres. Ahí está el trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Exacto. Sí, que de alguna forma la tenemos, ¿no? Somos una sociedad que no ha podido identificar o no ha querido identificar que de alguna forma existen todas estas situaciones que vienen de la infancia y que no han querido ser vistas porque, bueno, uno tiene que seguir adelante. Ahora, yo creo que también da una parte muy importante de trabajar esto, tiene que ver con el que tú enfoques en algo, ¿no? O sea, tú decides, yo mi vida la quiero vivir así. Obviamente van a llegar estas otras personalidades y te van a decir, oye, pero acuérdate de esto. Y yo creo que lo importante es decirle, de esa personalidad, qué característica puedo integrar a lo que yo ya tomé como decisión en mi vida, ¿no? Podría ser la fuerza de voluntad e La fuerza de inspiración voluntad. e inspirarte. Claro, y además de invitarla a esa sombra, ¿no? Y decirle, oye, me gusta, a lo mejor ya no me voy a ir a vivir, como el ejemplo que poníamos, ¿no? Yo no me voy a ir a vivir al bosque. Al cerro. Al cerro, ya tomé la decisión, ya decidí que me voy a quedar en la ciudad, pero qué características había en ese lugar que me inspiraban. A lo mejor era muy simple, a lo mejor me quería ir al bosque a estar solitario porque necesitaba meditar. Bueno, pero lo puedo hacer aquí en la ciudad y me voy a dar tiempos para hacerlo 1 hora y así esa personalidad se va a hacer vista y observada y va a decir, mira, sí es cierto, no era tan necesario irme a vivir solo. Sí, coincido totalmente, Master, y creo que es esta parte, a ver qué opina Master Naje, que es esta parte de que la sombra no es algo malo, sino que es algo que quiere ser escuchado. Claro. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? De ahí. Ajá. Sí. Todavía no acaba, Master. Perdón, Master. No, ya más quiero decir eso, o sea, básicamente es como el hecho de que lo que usted decía, o sea, más bien es como rápido, es como si, poniendo el ejemplo del closet, es como si tuviéramos guardado ahí los juguetes, ¿no? Que nos dijeron que estaban mal, hay que se queden los juguetes, pero ahí van a estar, ¿no? Entonces, Exacto. ¿por qué no los sacas de vez en cuando y dices, bueno, pues vamos a observarlo un ratito, a ver qué tal está, y aceptar que tienes esa personalidad dentro de ti y que somos seres humanos complejos, pero Así que es. vamos trabajando poco a poco, ¿no? Así es, aplausos. Chihuahuas, aplausos. Me sumo, si realmente, o sea, por ejemplo, en Arial me quedé también mucho pensando en las áreas que nos afectan. Yo te dije, en Arial, dije, como en Times New Roman. Sí, escribí. En áreas que nos pueden afectar muchísimo es en nuestras relaciones interpersonales, porque vemos al enemigo fuera, cuando no lo tenemos tampoco adentro, pero en el mejor de los casos, pues sí es ir hacia adentro de nuevo. Cuando se habla que salir de la Matrix no es hacia afuera, sino es hacia adentro, también tiene que ver con cuando vas hacia adentro, no todo es color de rosa, ¿no? Es este New Claro. Age glamoroso, idealizado, ¿no? Cuando vas hacia adentro, también te topas con esta sombra, con este saboteador, y si ves Códigos del Multiverso y de alguna manera te das dando cuenta que a lo mejor tuviste una plática ayer con un amigo, con una pareja, con un agente del trabajo, con quien sea, y que a lo mejor lo más importante es si hubo una reacción emocional, es decir, no hubo más contemplación, sino hubo más reacción, lo más probable es que esté actuando, sin que sea tan sofisticado el análisis, esté actuando la parte de la sombra. Entonces, no es malo que te ocurra, no es para, como dices, ¿no? Para que nos dé culpa, pero sí para decir, ¿qué voy a hacer hoy con mi parte de sombra? O sea, tú eres libre de hacer cuando tú quieras las cosas que quieras, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer hoy con mi sombra? Y es muy enriquecedor, y sobre todo en la clínica lo ves, cuando a una persona le muestras, mira, si tú sigues por este camino de seguir proyectando lo no resuelto de la niñez en otras personas, mira lo que te ha traído. Oye, sí es cierto, esta pareja me gustaba mucho, este trabajo me gustaba muchísimo. Ok, va. Vamos a ver, nada más jugando. ¿Qué pasaría si ya no interviniera tanto en tu vida, no? Entonces, mira, a lo mejor esa chava, o la que venga ahora, o el chavo, vas a mantener esa relación, ese negocio que habías trabajado tanto y que al final lo perdiste todo por pleitos o enojo, ya no lo pierdes. Oye, en serio, no lo había contemplado. Creo que puede ser otra oportunidad. Entonces, yo siento que Jung nos regaló, pero chingona, o sea, bueno, padrísimamente. Chingüengüenchona. Pero chingüengüenchona. Pues es que la verdad es que son herramientas. Bueno, yo con eso me despido.
Para mí son herramientas que son como el paracaídas. El paracaídas sirve, el Alka-Seltzer sirve. Pero hay que jalarle a la cuerdita, ¿no? O sea, son herramientas que parecen tan primitivas, tan sencillas, que uno dice, ay, la sombra, estos de códigos de multiverso, pudieron haber sacado un tema más sofisticado. La verdad es que esto cambia vidas. Pues sí, coincido, Master Naje. Aplausos. No, pero dobles. No, pues disculpe. Ahora, para cerrar, porque vamos a hacer un segundo cierre muy rápido, para cerrar yo mi parte, pues sí decirles que, por ejemplo, un ejemplo tan simple y sencillo que era el del ajedrecista, por ejemplo, vamos a decir que lo estamos manejando muy light, ¿no? Lo del ajedrecista, pero vamos a suponer que el conflicto es aún más grave, ¿no? Y es más oculto inclusive, o tiene un componente de trauma, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Exacto. Donde a lo mejor recibió una golpiza o algo y no toques algo las piezas feo. De ajedrez y no. Sí, algo feo. Algo muy feo. Tu abuelo murió jugando ajedrez. Ándale, ese está terrible, exacto. Entonces, lo que va a suceder es que esta persona, conforme crezca y mientras no sea consciente de esto, va a tener este amor-odio al ajedrez. Entonces puede decir cosas como, híjole, es que a mí me encanta el ajedrez, pero me chocan los torneos, ¿no? Híjole, no, qué asco los torneos. O ya ni siquiera lo vea, ¿no? Diga, o ya ni siquiera odio el ajedrez. Odio el ajedrez. Cualquier cosa que tenga que ver con el ajedrez. Y por otro lado lo ama también y exacto. Quisiera hacerlo. Y por otro lado se pone a ver, ¿no? Ajedrez y demás. O sea, es como... qué mal juegan esos. Entonces, la clave... O tiene 3 o 4 ajedrez en el closet. Exacto. Entonces, la clave de esto, y creo que con esto es algo muy importante para todos nosotros como seres humanos, la clave es... Si no estás cumpliendo con las cosas que quieres en tu vida, si no eres feliz, si hay cosas que no estás logrando y sientes que hay alguien o una energía, algo que te impide ser feliz, pregúntate qué cosas es lo que tú realmente quieres y la clave de esto es que los pretextos, o sea, las cosas por las cuales dices que no lo has logrado, date cuenta que son muy tontas, no tienen una validez, realmente no hay una realidad en esos ejemplos, en esas explicaciones, en esas justificaciones. Entonces, si lo detectas, lo primero es reconocerlo y de ahí decidir, quiero dedicarme a esto, quiero darle energía a esto, y como bien dijo Master Len y Master Naje y también Master Richard, pues tampoco se trata de voy a aceptar uno y negar el otro. Inclusive puede haber puntos de reconciliación donde puede ser un gran empresario que se dedique al ajedrez, por ejemplo, ¿no? O una empresa de ajedrez, etcétera. Y con eso cierro. Muchísimas gracias, Master. Aplausos. ¿Puedo decir una cosa rapidísima? No, pero pues déjame no, decir. No. ¿Empezamos con las fotos o qué? No. Es que no me salte. A ver. Sí, yo también para cerrar, pues, como bien decimos desde hace rato, es un tema complejo y lleva su tiempo, ¿no? También lleva tiempo reconocer esas cosas interiormente. Representan confrontación, por eso la gran mayoría de las personas no piensan que tengan que hacer un trabajo de autoobservación o autoindagación por el dolor que produce, porque sí es confrontativo, es un proceso que duele, es un proceso que lleva también, implica mucha valentía por parte de quien lo emprende, porque se pueden llegar a encontrar muchas cosas que dolieron de la infancia o de etapas posteriores, pero sobre todo cuando son traumáticas, ¿no? Como decía Iván hace ratito, si estamos hablando de un trauma, si estamos hablando de un abuso o de una cosa de ese tipo de improntas, pues suelen llevar más tiempo y suelen ser más dolorosas esas confrontaciones, pero siempre será mucho mejor hacerlo que no hacerlo, porque si no, eso se va a ir... Como decía justamente también Jung, ¿no? Decía que lo que estaba ahí en el fondo, si no lo sacas paulatinamente, se va a podrir, se va a volver algo estancado, se va a volver un ruido y va a controlar tu conducta indirectamente, pero va a afectar tu conducta, tus relaciones y todo en tu vida, ¿no? Sí. Por eso yo creo que es tan importante que nos demos esa oportunidad. Si queremos que algo mejore en nuestras vidas, si queremos vernos prosperar en cualquier ámbito de nuestra vida, ese es el camino, esa es la ruta, el poder observar qué es lo que estamos haciendo a nivel conductual que se está atorando un poquito en el camino, ¿no? Y con eso me despido, soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Ay, rápidamente, Master Len, antes de que vaya usted rápidamente, sí decirles que esto que hablamos de la responsabilidad, porque no puede faltar alguien que diga esto, bueno, vamos para fines prácticos, es simplemente, tú no tienes la culpa de lo que te haya pasado de niño, obviamente, pero sí eres responsable de lo que haces aquí y ahora como adulto, ¿no? Y ahora sí, perdón, Master Len. Y el Master MC se iba a decir, hijo. No sé. ¿Por qué? Ya no, es que no me escuchaba. No, lo bloqueé. Sí, así de, diga su conclusión sin volumen en el micrófono. No, yo creo que una parte clave de todo esto es
y va a sonar un poquito trillado, pero creo que sí es bien importante, es definir el propósito, ¿no? Cuando tú defines ya el propósito de lo que quieres hacer o ser, ya muchas cosas se van a acabar, ¿no? Ejemplo, ¿no? Regresemos al ajedrecista, ¿no? El ajedrecista, de repente esta persona tiene que en algún momento de su vida a lo mejor tomar la decisión de si ya quiere dedicarse a la administración de empresas, a lo mejor pues ya se dedica a la administración de empresas y el ajedrez va a ser como parte del juego, ¿no? O sea, no lo va a ver como algo malo, sino como algo ya de diversión y ya, claro, ya no aspira y busca que el ajedrez ser el campeón del ajedrez, ¿no? Ser el number one. Sino más bien el tener que sea parte de su vida, ¿no? Pero le quita como todas las cosas buenas o malas, sino simplemente ya definí esto y esto es lo que me interesa y esto es lo que he decidido vivir y está bien, punto. Pero también existe el otro que va a decir, no, pues yo quiero ser el ajedrecista y define que sea el ajedrecismo su vida y también está bien, pero no lo va a estar estorbando la parte administrativa que le daba y no va a estar todo el tiempo pensando, híjole, si yo fuera administrador de empresas ahorita tendría un Lamborghini o no, sino desde esta parte del ajedrecismo que me da otro tipo de cosas. Yo disfruto también ser ajedrecista y a lo mejor ya no estoy buscando la mega fortuna, sino estoy buscando otras cosas que van dedicadas más al propósito que estoy buscando y que me da el ajedrez. Y eso puede modificar muchísimas cosas, pero sí es como dirigir el propósito hacia algo. Y yo con eso me quedaría. No, Chihuahua. Se ve, se siente, Lenin está presente. Ok. Rapidísimo. ¿Viste? Se fue, se nos fue. ¿Qué hacemos? Ok, rapidísimo. Va, fíjate. Un segundo para acomodar las cosas. Ya, lo que estabas diciendo, de propósito. Si no tenemos ese propósito, precisamente, no tenemos la orientación, no tenemos la brújula de lo que vamos a hacer. Te pongo un ejemplo. Es muy fácil, por ejemplo, y tomar muchos cursos de despertar de lo que tú quieras, de la conciencia, de tal planta, de tal cosa. A mí, eso lo digo a nivel personal, cuando yo soy como de hacer mucho una cosa y no hacer las demás, y luego otro mucho y así. Y pasa que a veces no integramos. Es decir, una primera parte para no tener este saboteador interno es saber que tenemos sombra y saber que hay que integrar. Ejemplo, en la proporción, yo estoy aprendiendo a hacerle así, en la proporción que me fui de ceremonia, en la proporción que me fui de retiros espirituales, en, digamos un mundo más abstracto, en esa proporción estoy yo obligado responsablemente conmigo, sin castigarme, pero responsable, a poner los pies en la tierra. Es decir, ponerlo en la práctica. Ponerlo en la práctica, y te pongo el mejor ejemplo. Cuando yo normalmente si digo, es que yo fui a tantas ceremonias, ¿qué digo? Cualquier gente que esté ahorita hablando mal o que no esté de acuerdo conmigo está mal. Está totalmente equivocado. Entonces, es decir, al contrario, la ceremonia te abrió todo para que veas en espejo. No son enemigos los espejos. Son gente que inconscientemente te están brindando lo mejor, inclusive hasta a veces para que les dispares. ¿Qué pasó? O sea, para que les agradezca. Yo dije, no, es como si fuera un proyecto con él. Incita al odio, no. Sí, entonces yo pienso que uno de los mecanismos que podríamos estar checando por ahí es el de la no proyección y el estar muy atentos, bueno, eso me lo digo yo a mí mismo, en la autoobservación de la reactividad. Yo estoy reactivo, seguramente por lo menos tengo 3 dedos que me están señalando a mí. ¡Qué bruto! ¿Se vale un pilón? Oye, pues no se vale, pero pues no podemos hacer nada. Es que eso tiene que ver con lo que decía Masterlena hace rato sobre eso que mencionabas del propósito. Yo creo que una pregunta que nos viene muy bien a cada uno de nosotros es ¿de qué manera me realizo? ¿Cuál es la actividad que me lleva a mi realización? Si esa realización no afecta a otras personas, si esa realización me hace brillar, si esa realización me hace sentir bien conmigo mismo, con la vida, con Dios, con todo, entonces creo que ese es el camino, ¿no? Si mi realización sí afecta a otros seres vivos, si mi realización afecta a mi comunidad y todo, entonces hay que echarle un ojo y ver si realmente eso es lo que yo quiero hacer y si procede del amor, ¿no? O si procede más bien de otras motivaciones. Pero creo que una buena pregunta es ¿con qué actividad o qué es aquello que yo hago
que me hace sentir realizado. Claro. Sí, yo nada más también. Sí, claro. Échale, No, échale. aquí te echamos 3 horas. No, es que me acordé que hay una película que se llama El cielo puede esperar. Uy, Y qué chulada. en esa película, me acuerdo poco porque la vi cuando estaba muy pequeño. Pero Heaven Can Wait. sí, pero me acuerdo que son personas que están esperando como a llegar al cielo, pero tienen una situación en la tierra que no han cumplido y eso como no han cumplido esa situación, pues no pueden ir al cielo porque están esperando que se resuelva eso, ¿no? Y entonces llega una persona y bueno, se conoce puede ver estas personas que están en esa situación y les va a ayudar para que ellos lleguen al cielo, ¿no? Entonces, rápido un ejemplo. Una persona tenía miedo a cantar ante público y toda su vida, como que no puede ir al cielo porque esa emoción de no haberlo logrado lo mantiene aquí en la tierra, como ya está muerto, ¿no? Está su espíritu aquí esperando. Entonces él lo va a ayudar y lo pone y por fin lo logra, que venza su miedo, se le mete al cuerpo y él se pone a cantar frente a muchas personas y eso logra que se vaya al cielo, ¿no? Y entonces este ejemplo, nada más lo llevo rápido, es como si estos espíritus, estuvieran aquí alrededor de nosotros, no los veamos como estos muertos, sino como estos otros yos que están esperando a que nosotros resolvamos esa situación. Ser Los escuchados. invitemos a ser escuchados, los invitemos, los pasemos al frente y como en este ejemplo, si necesitan cantar, pues los pongas a cantar en una situación para que sean liberados y estén tranquilos y puedan estar, qué chulada. no en el cielo, sino dentro de ti, ¿no? Y eso me quedaría como, se me ocurrió. No, sí, pues es que así. Oye, que la... Muchas Oye, gracias. mi hermano. Oye, pero yo vi la película Oye, de pero Rambo. yo vi la de Karate Se Kid. desquició No, ya, esto. pero-